chicos, espero estén bien. Mi nombre es Jan Villena, trabajo en Lenovo y el día de hoy, gracias a Misión Jesuita, voy a presentarles un tema muy importante para nosotros como comunidad, que es la importancia de cuidar el agua. A continuación voy a presentarles una diapositiva sobre el tema. Importancia de cuidar el agua. ¿Cuál es el objetivo de este video? El principal objetivo es conocer la importancia del agua para nuestro presente y futuro. El agua es el líquido elemento y es muy importante tanto para nuestro día a día como para nuestro medio ambiente. Más adelante les contaré más sobre el tema. El segundo objetivo educativo del día de hoy es poder presentarles cuál es la importancia de cuidar el agua. Vamos a ver diferentes acciones que podemos tomar nosotros en nuestras vidas para poder mejorar el uso eficiente del agua. Importancia del agua. El agua es el elemento más necesario para nuestra vida. Nuestro cuerpo es 70% agua. De por sí, nuestro día a día depende de consumir agua para poder estar hidratados, para poder realizar nuestras actividades sin ningún problema, y adicionalmente es parte importante de nuestra alimentación. El agua es escasa. Podemos encontrar agua en muchos lugares, pero el agua potable, que es el agua disponible para nosotros, para nuestro consumo, es escasa, sobre todo en Lima, que es un desierto, y en muchas otras ciudades donde la cantidad de personas que viven en las ciudades es muy amplia, haciendo que el recurso sea cada vez más escaso. El agua en el medio ambiente. El agua no sirve únicamente para alimentarnos o para hidratarnos, sino también es muy importante para las plantas y para los animales, ya que las plantas utilizan el agua para poder hacer la fotosíntesis y los animales obviamente también lo utilizan para poder alimentarse. La calidad del agua importa. No solamente el agua es importante por el simple hecho de existir. El agua es importante porque bajo ciertas condiciones nos sirve a nosotros para poder consumirla, y en otras situaciones el agua está contaminada y no se puede consumir. Entonces la calidad del agua, es muy importante para poder nosotros dar por sentado que nos va a ser útil. A continuación conversaremos sobre cómo cuidar el agua en casa. Estos son unos pequeños tips que podemos tener nosotros para poder reducir nuestro consumo de agua como personas y poder disponer de mayores recursos para nuestra sociedad. En primer lugar, debemos buscar ducharnos en vez de bañarnos. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros para bañarnos nos tomamos más de 10 minutos, quizás 30 minutos, cuando verdaderamente para ducharte no requieres más de 5 minutos. Entonces, de esta manera, reduciendo tu tiempo en la ducha, vas a poder ahorrar agua día a día. Cerrar el caño mientras nos lavamos las manos, dientes o cara. Esta situación es bastante común. Muchas veces nos lavamos las manos o nos lavamos los dientes y la cara y dejamos el caño abierto. Esto genera un consumo adicional de agua que se podría evitar fácilmente si nosotros tuviéramos este pequeño principio siempre presente, que es cerrar el caño cada vez que nos lavamos las manos, los dientes o la cara. No tirar papeles al inodoro. Cada vez que podemos o utilizamos el baño, debemos saber dirigir todos los papeles o todos los residuos al tacho de basura y evitar lanzarlos al inodoro, porque de esta manera el reciclaje del agua, que es algo muy importante, igualmente no se puede realizar eficientemente. Y finalmente, si tenemos plantas en casa o un pequeño huerto, debemos tratar de regar las plantas responsablemente. Por ejemplo, en vez de usar agua de manguera directa, poder utilizar algún regadero que permita reducir el consumo de agua y de esta manera optimizar el uso del recurso. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Espero que les haya servido esta lección.